Buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, tercer episodio del podcast La vida es un juego. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar acerca del despertar espiritual, porque hoy a la mañana estaba ahí conectando, sintiendo algunas cosas, leyendo también, y vino esta inspiración de hablar del despertar espiritual. Y bueno, en esta ocasión lo que estaba leyendo era este libro, Disolver el ego, de David Hawkins. Y bueno, voy a empezar primero contando un poco acerca de qué considero, ¿no?, que es el despertar espiritual, porque hay mucha información afuera acerca del despertar espiritual y creo que, primero que nada, obvio que es algo que se encarna, que se pasa por la experiencia, porque vos no podés saber qué es el despertar espiritual si todavía no lo pasaste por la experiencia. Pero bueno, lo que siento es que ahí afuera hay mucha información acerca bueno, de lo que es la espiritualidad, hablando de la espiritualidad todo desde la mente, ¿no? Como sabiendo que ahí afuera todo es energía, que existen otras vidas, vidas pasadas, un montón de información acerca del universo y demás. Eh, pero bueno, más allá de eso, lo que quiero transmitir, lo que quiero comunicar en esta ocasión, es porque considero durante mucho tiempo de mi vida pensé que estaba despierto, pero justamente lo único que hacía era alimentar un ego espiritual. Entonces, de esto es lo que quiero hablar bien hoy, porque hay que estar bien atento al tema este, ¿no? De el ego espiritual y lo que es la espiritualidad en verdad, porque la espiritualidad en verdad es algo que se encarna, que se pasa por la experiencia, y el ego espiritual es algo que se sabe, ¿no? Como que se sabe mucho todo lo que hay, mismo hasta se puede practicar algunas eh, prácticas justamente espirituales, pero sin terminar de pasar por la experiencia lo que es. Entonces, acá quiero leer una partecita que comenta Hawkins acá, que dice que el proceso de trascender hacia los niveles más elevados de iluminación implica soltar la identificación con el yo personal, la creencia en un yo, es decir, una unidad de procesamiento central que tiene su propio cuerpo, su propia mente, sus propias emociones, es un obstáculo para la realización de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que, que bueno, primero el despertar espiritual es, des- justamente se llama despertar, ¿no? Porque es despertar de la ilusión de creer que somos, que sos tu personaje. Esto que comparte Hawkins, ¿no? Una unidad de procesamiento central que tiene su propio cuerpo, mente y emociones, que no es lo que somos en esencia, porque en esencia somos el espíritu. Entonces el despertar espiritual justamente es darte cuenta, pasar por la experiencia e empezar a incorporar que no sos tu personaje, el personaje que es la persona con nombre y apellido. Félix Tarigo es un personaje que, claro, tiene su cuerpo, tiene su mente, tiene sus emociones, pero hasta ahí es donde creemos la mayor parte de nuestra vida que somos eso, cuando en realidad nuestra esencia es mucho más allá que un cuerpo, una mente y emociones. Es un alma, una conciencia eterna, es Dios que crea esta ilusión para experimentarse a sí mismo. Porque para ser quien sos en esencia, primero hay que vivir quien no sos en esencia. Ahí está el tema que muchas veces como humanos, cuando venimos, porque elegimos antes de encarnar en esta experiencia, elegimos todos esos
males que vamos a pasar, muchas veces desde la mente lo terminamos tomando como traumas, como situaciones malas que nos termina generando una forma de actuar, una forma de ser, una forma de relacionarnos con el mundo que está muy alejada a lo que es el amor verdadero, que esa es nuestra esencia. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado a la hora de la espiritualidad, de relacionarnos con la espiritualidad, porque no se trata de hacer cosas ahí afuera, la espiritualidad, sino de entender esto, que no hay una vida afuera, sino que todo lo que existe afuera es una proyección de mi interior, de mi energía. En este mundo donde todo es energía, nosotros salimos a confirmar lo que creemos desde adentro. Entonces, esto es el despertar espiritual también, ¿no? El entender que no hay una vida afuera, sino que nos relacionamos con la vida desde nuestro interior, desde nuestras creencias, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, desde la energía, desde nuestro campo energético, y que siempre la vida nos va a orientar hacia una evolución. Entonces el despertar espiritual, habla Hawkins, que se trata de un proceso de disolución del ego. Y el ego, o personaje, lo que muchas veces creemos que somos. Entonces acá yo me hice un machete porque no me quería olvidar bueno, claves del despertar espiritual, de cómo encarnarlo y alertas de que no está yendo por ahí. Entonces, todo esto surge de que a mí, esto como decía antes, ¿no? Muchas veces me pasó de pensar que estaba despierto cuando en realidad lo único que estaba haciendo era alimentando un ego espiritual, donde el ego espiritual lo que hace es justamente no entender que existe ahí afuera todo esto de las energías, de que hay información diferente y todo esto, pero no lo terminamos de pasar por la experiencia, que es eso a lo que venimos. Eso es la espiritualidad también, encarnar la espiritualidad, pasar por la experiencia, bajar todo ese cielo que está, porque el cielo existe, pero no, la espiritualidad no es quedarse en ese cielo en que, ay, no, listo, ese es el cielo, eso es lo que somos en esencia, pero no lo pasamos por la experiencia, porque a eso venimos, a bajar ese cielo a la tierra. Entonces, vamos a empezar por las alertas de que hay un ego espiritual que está tomando las riendas de tu vida, donde una de ellas es la comparación y sentirse superior. A mí me pasó muchas veces, ¿no? Como decir, ah, no, yo estoy re despierto y porque conozco del universo, conozco de las energías y todo este mundo y sé que estoy dejando atrás muchas creencias limitantes, pero sin embargo no terminaba de pasar por la experiencia nada. Entonces, nunca sos superior a nadie. O sea, acá somos todos iguales. Hasta Jesús explica que Él es igual a todos. Y Jesús fue una persona que atravesó un montón como una victoria, un nivel de vibración muy grande. Eh, entonces, Él mismo dice, yo no era superior a nadie. Simplemente a través de reconocer constantemente e ir disolviendo mucho el ego y estar tan conectado, generó ese nivel de vibración. Pero no es que nosotros somos mejores que nadie, es porque hay otra persona ahí afuera que está dormida. No, no, porque justamente si hay una persona que está dormida y a vos te está generando algo, de eso se trata, ¿no? De ver internamente qué es lo que te genera. Porque todos son maestros allá afuera. Podemos aprender de todo el mundo. Otra más, negar la sombra y el humanismo. Muchas veces se usa la espiritualidad como vía de escape, ¿no? Ese circo espiritual. Bueno, voy acá a constelaciones familiares, voy acá a leerme los registros akáshicos, voy acá a hacerme Reiki y voy a Reiki todas las semanas y sé que todo es energía,
pero o medito y todo eso al fin y al cabo se usa para tapar la sombra, porque eso es la espiritualidad, atravesar tus sombras, atravesar esas heridas, permitirte sentir, pasar por la carne, por la experiencia, sentir toda esa mierda, todo ese dolor, toda esa culpa, toda esa vergüenza, toda esa tristeza, sentirlo, pasarlo por la experiencia, porque cuando te permitís pasarlo por la experiencia, se disuelve. Entonces no es, ay no, estoy triste, me voy a meditar, así se me pasa. O me voy a leer un libro, así se me pasa. No, si estás triste, permitite sentir esa tristeza, permitite llorar, permitite, si estás enojado, sacar todo ese enojo. Si te da vergüenza algo, permítete sentir esa vergüenza, esa culpa. Porque ahí es donde se libera. Si no, es seguir haciendo un montón de cosas para tapar eso que de raíz ya sigue estando. Entonces, entrar en este camino espiritual es reconocer que tu esencia es el amor, es una energía gigante, inmensa, es la abundancia que fluye en tu vida. Reconocer eso y elegir identificarte con eso a partir de atravesar todo eso que impide que esa abundancia, que todo ese amor se exprese de manera natural. Porque si hoy en día no se está expresando eso es porque hay algo que lo está bloqueando, que lo está impidiendo. Y muchas veces viene de acá, de los bloqueos emocionales, de los traumas, de las heridas de la infancia. De la infancia. Porque después, obvio, el ego tiene mecanismos para que no sanes esas heridas. Entonces muchas veces es, ay no, yo heridas no tengo, o ya sané mis heridas. Pero claro, después ahí afuera no se ve manifestado todo ese amor que sos en esencia. Entonces ahí hay un trabajo espiritual que no estás haciendo. Negar el humanismo también, ¿no? Esto de negar la sombra, el humanismo, el reconocer que somos humanos. Que si estás acá en esta experiencia en la Tierra, es por algo. Porque si no ya te hubieses iluminado, ni siquiera estarías acá. Esta humildad, ¿no? De reconocer que soy humano, que te puedes equivocar, que tenemos heridas. Reconocer todo eso. Otra más, creer que la evolución está afuera. Esto a mí me pasaba mucho, ¿no? Como, uy, ¿qué es ese? ¿Cuál es ese hábito que me falta? ¿Cuál es ese libro que me falta leer? ¿Cuál es esa terapia holística que todavía no hice? No hay nada afuera que te pueda completar. Todo parte internamente porque en esencia ya estamos completos. Solo que hay un ego que te hace percibir que estás incompleto porque está poniendo el valor afuera, porque sí, el personaje tiene la vida en la ilusión. Justamente es una ilusión. No es lo que sos en esencia. Entonces sí, se va a validar por cosas externas. Se va a validar por reconocimientos de otros. Se va a validar por el dinero. Siempre va a poner el valor afuera. Entonces es dejar de identificarse con eso, ¿no? Y empezar a identificarte con que ya estás completo y a atravesar esas barreras internas que nadie más sabe cuáles son tus barreras internas, solo vos, que te impiden que conectes con tu esencia. Creer que la espiritualidad está en la mente, en el saber, es un poco lo que decía antes. Bueno, se me quedó sin batería el teléfono en el medio, así que acá retomo por donde me había quedado. Acá decía, creer que ya sabes todo, ¿no? Que como sos espiritual, que ya te las conoces todas, entonces no tenés nada más que aprender. Pero, pero justamente ahí donde dejas de tener humildad, crees que ya te las sabes todas y eso es pura y exclusivamente el ego espiritual, porque tu alma reconoce que estás en constante aprendizaje y en constante evolución. Después otra más, rechazar lo material.
rechazar el cuerpo, rechazar todo lo material, porque, ay, no, como la vida es espiritual y soy energía y todo es energía y yo simplemente soy un alma, ya está, rechazo todo lo material, pero no, la espiritualidad y lo material van de la mano, porque a través de lo material se expresa todo eso, toda esa energía, todo lo espiritual justamente, todo ese espíritu es un manifestador. Entonces, como es abundante todo lo material, tendría que ser abundante también. Si no lo estás manifestando es porque hay un bloqueo que está impidiendo que esa manifestación de la material se dé de manera natural también, en abundancia. Así que eso es un poco alertas que hay que tener de un falso despertar espiritual que es pura y exclusivamente del ego. Así que, o sea, es como una evolución de un ego espiritual que hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a ir con las claves de este despertar espiritual, claves para el despertar espiritual y para seguir encarnándolo día a día. Y acá la primera que anoté es confiar en la vida y soltar el control. Porque claro, el personaje siempre va a querer tener todo controlado. Porque la única función del personaje es mantenernos vivos. El personaje vive en esta ilusión, en el cuerpo físico, es solamente eso. Entonces, todos sus mecanismos son de supervivencia, de mantenernos vivos. Entonces, obvio que va desarrollando todo un sistema de creencias y todo para controlar todo, controlar esa supervivencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la espiritualidad no es tener todo controlado, es todo lo contrario, es soltar todo ese control y rendirse a lo que tiene la vida para nosotros. Entonces, confiar en eso, confiar en esa intuición, en esa voz interior. Porque con querer controlar todo y la espiritualidad es como que no van de la mano. Confiar en la vida. Crear espacios, esto es súper importante para la manifestación, crear espacios para que la vida misma lo llene. El personaje siempre le va a tener miedo al futuro, porque es un mecanismo natural el miedo al futuro. Entonces ahí está en dejar de identificarse con ese miedo al futuro y confiar en la vida, en que la vida me va a traer la perfecta situación para mi evolución constantemente, que lo que estés viviendo en cada presente es lo mejor que podés vivir para tu evolución. La vida misma se encarga. Poner el personaje al servicio del alma. Fundamental. Fundamental. Tu alma ya sabe todo, ya sabe el camino. Ya viene con unos dones, con unos talentos. Y venimos a ponerlos al servicio. Porque a vos hay algo que se te da de manera natural. Puede ser el arte, puede ser la jardinería, puede ser la comunicación, puede ser alguna terapia holística, que amo las terapias holísticas. Yo antes hablaba a lo que me refería era como que, ay, no, solo hago terapias holísticas y después no integro nada. No, no, es ir a una terapia holística y después integrar y seguir pasando por la experiencia de lo que viviste ahí. Porque hay algo que te desalinea. En las terapias holísticas te van acomodando, pero en esencia ya estás acomodado, ya estás todo alineado, solo que hay cosas que te desalinean. Pero facilitar una terapia holística es hermoso. Y así con diferentes cosas, la escritura, cantar, un montón de cosas se te pueden dar de manera natural. Y ahí es donde está justamente los dones que traes. Entonces, a partir de ponerlos al servicio, porque esos dones son al servicio del amor, pueden ayudar a las personas y demás, ahí es donde estás encarnando la espiritualidad, donde estás poniendo ese personaje, donde elegís conscientemente poner tu personaje al servicio del alma, porque el alma por sí sola no puede canalizar.
necesita canalizar a través del personaje. Entonces ahí está, inconscientemente poner a tu personaje en la situación, en la circunstancia donde tu alma se puede expresar, donde puede expresar quién es, donde puede recordar. Por eso yo estoy haciendo esto. Porque durante mucho tiempo emprendí desde el personaje, desde la necesidad de reconocimiento, desde la necesidad de validación, desde el deseo material, algo externo para que me complete internamente. Entonces partía pura y exclusivamente del personaje, que fue necesario para mi evolución, por supuesto que fue necesario. No hay que culpar ni arrepentirse de nada del pasado, porque eso también es del ego espiritual. Todo el pasado es digno de honrar porque fue lo que te trajo hasta acá. Entonces, ¿qué estaba diciendo? que, que bueno, de eso se trata, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo. Que empecé a reconocer que eso no me llenaba y empecé a reconocer que sí lo que me llena, lo que me hace sentir completo, lo que me hace recordar quién soy, es esto, porque se me da de manera natural comunicar o ayudar a las personas a reconocer, a reconocerse, a poner sus dones al servicio, para que la conciencia siga evolucionando. Y vos aportás a que la conciencia siga evolucionando a partir de permitirte quitarte todas las capas que te alejan de tu esencia. Observarte sin identificarte. Clave. Podés observar. Obvio que el personaje va a estar siempre queriendo escapar, porque es una muerte para el personaje. Es una muerte para ese personaje que vos pongas tus dones al servicio. Entonces se trata de esto, de dejar de identificarte con eso, que lo reconoces, sabés que está ahí y vos lo podés observar y decir, ok, yo no soy esto. Porque esto viene de todo un sistema de creencias, de un sistema de heridas, de cosas viejas del pasado, que no van alineados con toda la abundancia, con el amor que soy en esencia. Entonces vos lo podés observar, pero sin identificarte, sin reaccionar desde eso que surge. No me quiero ir muy largo porque ya sé que se me está haciendo largo el episodio. Otra más, aceptación y compasión, justamente, ¿no? Esto de poder observar que está eso ahí y no rechazarlo, no reprimirlo, abrazarlo, aceptarlo y tener compasión por eso. Entender que sí, que está ahí, ese ego está ahí para sobrevivir, pero no sos vos en esencia. Importante eso. Y la compasión, aceptarlo, aceptar que está ahí, bueno, tratar de sacar esos aprendizajes de eso que te trae, de esas sombras, porque de ahí vas a sacar aprendizajes. Y por último, la entregar a Dios todo lo negativo, todas las creencias, estar en constante comunicación. Dios, Espíritu Santo, te entrego este conflicto. Porque cuando nos rendimos al Espíritu Santo, a Dios, a nuestra alma, todo empieza a fluir de manera natural. Y ahí está, en rendirse a esas barreras, rendirse a esas cosas negativas que van surgiendo internamente, rendirse a la creencia de que fuiste formando a lo largo de tu vida, que hoy ya no te acompaña a una vida en esencia, a una vida alineada o a una vida en amor. Entonces entregárselo a la divinidad, a Dios, te entrego esto. Porque cuando se lo entregamos, se disuelve. Confiar en ese poder del universo, de la energía. Así que espero que te sirva. Más allá de esto, igual es súper importante reconocer que en la experiencia es donde se incorpora todo esto
Así que a aplicar esto que es súper clave para este proceso de evolución espiritual. Gracias y nos vemos la próxima.